cada uno, por una cuestión de que son muchos, y la mayoría más o menos tiene, por así decir, los mismos errores o las mismas dudas a la hora de hacer un protocolo. Dentro de todo, estaban la mayoría bien. Yo acá tengo anotadas algunas cosas que ustedes pusieron como para ir diciéndole en qué podemos ir cambiando un poquito. Lo primero, el primer caso, que era una perrita con una colecta uterina. La mayoría me puso bien el tema de la estabilización, con fluidoterapia. Lo que sí vamos a hacer un poco de hincapié, había un hematocrito del 31, si mal no recuerdo, y una deshidratación del 10. Y algunos hablaban de, bueno, de que el porcentaje de sangre no era tan bajo de hematocrito como para hacer una transfusión. Pero a su vez teníamos una hemoglobina baja. Ustedes recuerden que ese hematocrito no es el hematocrito real de nuestro paciente. Nosotros cuando reponemos la volemia de ese paciente, probablemente baje. Seguramente no va a bajar a 20, que es el índice como para decir vamos a hacer la transfusión, pero puede bajar a 27, 25, 28, y vamos a considerar que tenemos una falta de hemoglobina. A la hora de anestesiar un paciente, la hemoglobina va a ser prácticamente fundamental, ya que va a ser la que nos va a transportar el oxígeno y nos va a permitir aportar mediante la presión arterial y la perfusión una oxigenación en todos los tejidos. Entonces, como primera instancia, la fluidoterapia. Yo, algunos que me estaban haciendo dudas por mail, les comenté que lo íbamos a charlar un poquito porque cambió un poco el tema de la fluidoterapia en lo que es un paciente séptico, un paciente crítico, a lo que es un paciente internado en la clínica general. Lo primero es hacer una fluidoterapia. Hoy en día se está hablando, ya les voy a pasar un trabajo de pacientes críticos donde se habla de unas fases de fluidoterapia que el acrónimo sería ROSE, ¿sí? Donde nosotros tenemos una reanimación, tenemos una optimización, tenemos una estabilización y al final tenemos la evacuación. En el trabajo van a ver, cuando lo puedan leer, que eso se va haciendo por pautas y tiempo. Entonces, la primera parte, que es la de reanimación, habla de hacer una fluidoterapia de 5 a 10 mililitros por kilo en un tiempo de 20, 15 minutos y evaluamos. Lo importante es que ustedes el día de mañana puedan evaluar ese paciente. Un paciente que viene en un shock, en este caso séptico, poder medir la presión arterial y decir, bueno, yo tengo una presión media de 68, que está dentro de lo normal, pero para un paciente que no está anestesiado es baja. Entonces, comienzo con esta reanimación de fluidos, calculamos 5 mililitros por kilo en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Volvemos a medir presión arterial. Vemos cómo han cambiado esos parámetros. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos están acostumbrados a veces a decir, bueno, tenemos la dosis de fluidoterapia de 90 mililitros, esa reanimación que se daba antes. Y hoy se sabe que mucho fluido hace mal, poco fluido también hace mal. Entonces nosotros tenemos que ir guiándonos por objetivos, que es lo que hoy en día todo el mundo plantea. Guiarse por objetivos. Uno de los objetivos es la presión arterial. Muchos de ustedes, nosotros no les pusimos todo los prequirúrgicos. Y hubiera estado bueno que por lo menos alguno me diga cómo están las proteínas. Porque si nosotros tenemos proteínas bajas y ustedes ponen todos los fluidos que quieran, no vamos a tener una presión oncótica, por ende todo ese fluido se va a ir al intersticio. Entonces toda esa fluidoterapia que ustedes están realizando, que ustedes se pusieron a calcular, la verdad que no va a tener mucha importancia.
Entonces, una hubiera sido eso, que ustedes digan cómo están las proteínas. Y en base a eso, o ustedes mismos plantearlos en el problema. Se considera que si las proteínas están bajas, hacemos una transfusión, no solamente para las proteínas, sino para la hemoglobina, o si las proteínas están normales, tener en cuenta cuánta sangre nosotros vamos a transfundir. Entonces, la reanimación del paciente estuvo bien, pero no de la forma que lo hace, ¿sí? Poner mucho volumen, yo creo que la mayoría calculó más o menos lo mismo, entre 500 mililitros, 400 mililitros para reanimarlo. Es en exceso para un tipo de paciente que está en un shock séptico. Entonces, lo que yo hago en esos pacientes, lo canalizamos, hacemos 5 o 10 mililitros por kilo en 20 minutos. Volvemos a ver presión arterial, volvemos a ver la oximetría de pulso, si mejora o no mejora, y en base a eso, según la mejoría que nosotros vamos viendo, es la que vamos a plantear, decir, bueno, hasta acá es fluido de reanimación, y a partir de acá es un fluido de mantenimiento del paciente. En el caso, les habíamos puesto que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de grado 1. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que muchas de las alteraciones cardíacas a veces no se dan porque el corazón tiene un problema, sino que es extracardíaco. Nos pasa en la dilatación bolurogástrica, que tenemos presencia de complejos ventriculares prematuros, y no es porque el corazón esté mal. Incluso en este paciente nosotros podríamos haber tenido no bloqueo, sino complejos prematuros. En los tumores de vaso también es muy común ver arritmias ventriculares. Entonces, ahí estaba lo otro de poder evaluar. Hicimos la fluidoterapia, comenzamos con los antibióticos, recuperamos la temperatura del paciente, que todo eso lo pusieron bien. Y evaluar, hacer de vuelta el electro, decir, bueno, nosotros mejoramos hemodinámicamente al paciente, cambió, no cambió el bloqueo, se nos presentan otros tipos de arritmias, la presión mejora, porque la mayoría vio el bloqueo, sabe que el tratamiento para el bloqueo es la atropina, entonces muchos me pusieron el tema de la atropina, que es algo que yo había marcado acá. Una vez que nosotros tenemos nuestro paciente compensado, hicimos la transfusión de sangre, pasamos electrolitos. Esta, creo que le habíamos puesto, que es un paciente que es propenso a sufrir una hipotensión durante la cirugía. Y una aclaración, varios me pusieron, tenemos la atropina a mano por la hipotensión intraquirúrgica. La atropina no les va a modificar la presión directamente, lo va a hacer por medio del aumento de la frecuencia cardíaca del corazón. Pero si el problema no es que nuestro corazón está latiendo lento, está en bradicardia y por eso tenemos una presión baja, nosotros estamos poniendo una atropina en un corazón normal, de 120 latidos, de 100 latidos, y la vamos a llevar a 150, 160, y eso nos va a llevar a que el corazón tenga un gasto mayor. Entonces, la atropina no es una de las cosas que hay que tener en cuenta por si hay una hipotensión. Sí, algunos me pusieron que hay que tener en cuenta otro fármaco, la fenilefrina, la noradrenalina, algunos colocaron la dobutamina. Entonces, nosotros ya tenemos 3 fármacos. En nuestro abanico tenemos 3 fármacos. Y ahí es donde vamos a ver. Nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, el gasto cardíaco es bajo, entonces lo más probable es que si es un paciente séptico, no solamente con la atropina vaya a responder. Entonces es cuando tenemos que calcular un goteo de dobutamina, es decir, tengo el sachet, tengo la infusión de dobutamina, tengo el problema del paciente que está con hipotensión y sabemos que no es por los fluidos porque la manejamos antes de la cirugía. Sabemos que nosotros tenemos que hacer que el corazón ese
tenga más fuerza de contracción, que creo que en el teórico de monitoreo se los dije, en lo que es la curva plastimográfica, se forma un ángulo en la rama ascendente, eso más o menos nos habla de la contracción del miocardio. Y ahí está en nosotros ver eso y decir, bueno, el corazón se está contrayendo poco. Ahí Pato dice una de las chicas si se puede grabar la clase. Bueno, ahí ya está grabando para que les quede, chicos. Bueno, hablábamos de tener estas drogas. Sí, perdón, Tati, sé que es mucha información, pero igual no se preocupen que yo les voy a pasar alguna información de pacientes sépticos, críticos y demás. Acá lo importante era que ustedes... Franco, eso sí, va a haber un link que lo voy a subir y va a desaparecer porque ya no tenemos más capacidad. Bueno. ¿Sí? La clase grabada, yo se la subo como clase de consulta, pero ustedes bajan el link dentro de las 24 horas. Claro, y descarguen las cosas si pueden. Bueno, porque no está grabando, Franco. Bueno. Dice grabar, pero no lo está haciendo. Dale. Bueno, chicos, en realidad esto era más que todo para que ustedes busquen información. Yo sé que esto... Espera un segundo. Dice que hay un problema técnico y se van a quitar personas si yo decido grabar. Por lo tanto, cancelamos. Bien. No la vamos a poder grabar. De última... Bueno, de última, Pato, lo que puedo hacer es, como las otras clases, grabar yo en base directamente a los casos de esto, para que sea más corto y se los pasamos. Bueno, si lo querés hacer. Yo no tengo problema, me van a tener que esperar un poco, pero se los paso. Dale, no podemos grabar, Tatiana, es por la cantidad de personas que tengo en sala. Bueno, chicos, la idea era justamente que con esto ustedes puedan buscar información, de que ustedes vayan a un libro, vayan al mismo internet y digan, bueno, un paciente crítico con hipotensión, ¿qué buscamos? ¿Qué alternativas tenemos? Entonces era importante que ustedes me dijeran a mí, tenemos en cuenta la utilización de drogas inotrópicas, de drogas vasoactivas como la noradrenalina, como la dobutamina, la fenilefrina, para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo igual esto se los voy a ir nombrando, no nos vamos a meter en el tema, después si quieren lo vemos un poquito, pero es simplemente para que ustedes vean que en este caso era un paciente que podría tener una hipotensión y es algo que les va a pasar en todas las anestesias, sobre todo en las inducciones, tienden a haber hipotensiones. Entonces ustedes saber por qué ocurre. Bueno, una vez que nosotros tenemos preparadas las drogas, por si las dudas, yo sé que algunos me pusieron incluso las dosis de la dobutamina, me nombraron a la fenilefrina, la noradrenalina, está perfecto. Ahora, vamos a premedicar a ese paciente. Algunos me pusieron vías intramusculares. Si nosotros un paciente que ya tenemos analizado porque tenemos que estabilizarlo, no optan por la vía intramuscular. Tenemos una vía endovenosa donde vamos a tener la biodisponibilidad del 100% de los fármacos. Es mucho más fácil trabajar así. Entonces, una premedicación que algunos me ponían, me preguntaban, tenemos un bloqueo, la silacina lo puede empeorar, es verdad, la cepromacina puede generar vasodilatación, es verdad. Hoy en día, en pacientes críticos, una de las premedicaciones que se pueden utilizar es un opioide y una benzodiazepina, que son los que tienen menos inestabilidad cardiovascular. Entonces muchos les dije un fentanilo, un midazolam, que es una buena opción. Yo incluso en estos pacientes uso fentanilo, midazolam y ketamina, vía endovenosa. Y después paso a la inducción, que en la inducción la mayoría, muchos utilizaron el propofol, está bien. Algunos, mejor que otros, me pusieron titular la droga.
justamente un paciente que nosotros sabemos que está ya descompensado, posiblemente vamos a necesitar menos de lo que habíamos calculado. Esa es una premedicación. Me pusieron en otros protocolos una dexmedetomidina, familia de los alfa-2 agonistas, que baja también la frecuencia. En dosis bajas se puede utilizar, nos va a generar una sedación. Incluso, si ustedes a esa dexmedetomidina, vi que también algunos buscaron y se pusieron a calcular el remifentanilo, los goteos, que está perfecto. Si ustedes ven y hubieran utilizado una dexmedetomidina, en el caso que la quieran usar, en infusión continua, ayuda a que haya una vasoconstricción y mantener dentro de todo una estabilidad cardiovascular. Si ustedes lo usan únicamente para premedicar, recuerden que los alfa-2 agonistas, aparte de la hipertensión, después viene una hipotensión. Entonces van a tener que estar atentos en eso. Algunos utilizaron acepromacina, está bien, incluso usaron acepromacina en la dosis de 0,02, que es justamente la dosis que nosotros tendríamos que estar empleando en estos pacientes, y la combinaron con tramadol. Está perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Como es una premedicación, por así decirlo, débil, ustedes van a tener que, a la hora de inducir, tener una dosis más alta, o combinar ese propofol con un fentanilo, o combinar ese propofol con una ketamina o con un midazolam, para reducir las dosis. Preanestesia. La dosis para usar en preanestesia, yo trato de no pasar los 2 miligramos kilo, justamente porque los 2 miligramos kilo, a partir de ahí ya empieza a generar el tema de la disociación, el estado cataléptico de la ketamina. Entonces yo siempre premedico, en el caso anterior, fentanilo 2-3 microgramos kilo, midazolam 0,2-0,4 miligramos kilo, y ketamina 1 miligramo kilo. Todo eso endovenoso. Una vez que nuestro paciente está sedado, ese goteo que muchos de ustedes calcularon, la dosis de propofol va a ir, dependiendo de lo que hayas utilizado, si un fentanilo, un tramadol, una dexmedetomidina, puede ir de 1 a 3 miligramos kilo para inducir. Si usaste solamente acepromacina, tramadol, 4 o 5 miligramos kilo seguramente. Una combinación que se hace con el propofol es la ketamina, el ketofol que llaman, y se hacen partes iguales. Uno de propo, uno de keta, 1 miligramo y 1 miligramo, o 2 miligramos y 2 miligramos. Y eso se hace a titulación. Hablándoles del goteo de REMI que muchos de ustedes calcularon, una vez que el paciente está sedado, yo ya comienzo con el goteo de remifentanilo. Después hago la inducción y hago el mantenimiento. Que el mantenimiento está bien. A ver, no está ni mal el que me haya dicho que también había diazepam, pero sepan que tiene sus limitaciones en algunos pacientes, sobre todo en pacientes de edad avanzada y pequeños de talla, tiene sus complicaciones. Utilizaron el isoflorano, está perfecto, más si lo están haciendo con un goteo de remifentanilo. Algunos me pusieron el propofol, la dosis que me pusieron está bien, algunos me pusieron 0,5 miligramos kilo minuto. Recuerden que ustedes pueden empezar con esa dosis y la tienen que ir bajando hasta encontrar una dosis que sea suficiente para mantenerlo en plano, pero que sea la menor posible para no generar efectos adversos. Algunos han estado leyendo y utilizaron la meperidina. El problema es que premedicaron al paciente con fentanilo, cepromacina o fentanilo oscila, no recuerdo bien, y a la hora de inducir al paciente, inducción con propofol y meperidina. Primero,
La meperidina es, al igual que la morfina, que también algunos usaron morfina endovenosa, genera reacciones de anafilaxia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al usar meperidina y morfina endovenosa. Hay que diluirla y hay que pasarla como en 5 minutos. Por eso son fármacos para usar en las premedicaciones intramusculares. Justamente el paciente de hoy, voy a usar meperidina, pero la vamos a hacer intramuscular. Después, habían hecho una pregunta, creo que Euge, del tema de la fluidoterapia. Si la querés pasar, así yo les doy lugar a ustedes para que hablemos del caso este. ¿Cómo Eugenia estás, profe? pregunta, ahí está. Sí, ahí le Pregunta, consulto. No, por ahí teníamos la duda en el sentido del orden. O sea, por lógica, a mí me parecía que a nosotros nos llega un paciente así y lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo porque está en shock con fluidoterapia, ¿no es cierto? Recién después pasa a hacer lo que es la transfusión. Bien. Bueno, Euge, esa es la pregunta, así ya te voy contestando. Mira, a veces la fluidoterapia y la transfusión van de las manos, ¿sí? Vos podés hacer ambas al mismo tiempo. Lo que no se puede hacer en estos casos de estos pacientes que a veces vienen, que vos no podés recuperar la presión, es utilizar un vasoactivo, un inotrópico, porque vos no tenés la volemia del paciente recuperada. Entonces, si vos me decís, mira, voy a pasar una fluidoterapia con una dobutamina, estaría contraindicado, primero tenés que reponer la volemia. La sangre, vos la podés pasar tranquilamente, no vas a alterar nada. Sí tengan en cuenta que tiene una velocidad. Ustedes tienen que utilizarla, calcular la cantidad para el paciente, que hay dos fórmulas, y la velocidad. Tranquilamente uno puede empezar la fluidoterapia y después hacer la transfusión. No hay ningún problema con eso, no es algo estricto que ustedes tengan que hacer ambas, o primero la transfusión o primero la fluidoterapia. Es una cuestión de que ustedes tienen que ir evaluando. Yo lo que hago es, llega el paciente, normalmente a veces no tengo el monitor rápido como para decir, bueno, lo pongo, mido la presión y en base a eso voy dirigiendo mi fluido. Llega, veo las mucosas, trato de sentir el pulso, hago el tiempo de llenado capilar y en base a eso comienzo la fluidoterapia. Digo, bueno, un paciente 10 kilos, 5 mililitros por kilo, son 50 mililitros que le paso en 10 minutos, 15 minutos. Evalúo las constantes de vuelta. Si en ese momento le voy diciendo, chicos, che, traigan el monitor o algo. Mejoró un poco, bueno, lo vuelvo a hacer, sigo teniendo mejoría. Y eso hasta yo decir, bueno, mi objetivo era una presión diastólica de 70, la conseguí, perfecto. Y en base a eso continúo después con el tema de la transfusión o con el tema de otras soluciones. Ponerle que no quieran usar un sangre porque el hematocrito va a estar bien, pero las proteínas están mal, la hemoglobina está bien. Si solamente proteínas, me voy a un coloide o a una hipertónica. Yo lo que voy es que traten de ver el tema de la fluidoterapia. No todos los pacientes es abrir la fisiológica, calcularle 90 mililitros por cienzo. Eso se lo doy en 15-20 minutos. 10-15 mililitros en 10-15 minutos. Porque muchas veces, no sé si recuerdan de fisiología, nosotros tenemos la curva de Frank Starling, donde vamos a tener pacientes, que la curva, que las voy a dibujar, es, no sé si se alcanza a ver, es esta que está acá, pero si no se ve, bueno, no importa. Después se las paso. ¿Qué quiere decir esa curva? Que nosotros vamos a tener pacientes que van a responder a fluidos, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros hacemos. Hago una precarga de 15, 10 mililitros por kilo y veo respuesta del paciente. Y vamos a tener pacientes que se ubican en la parte más alta de la curva de Frank Starling, donde no van a responder a fluidos. Entonces, si ustedes quieren pasar fluido
para mejorar su perfusión, para mejorar la presión arterial, no va a tener sentido porque ese paciente no va a responder a fluido. Por eso, hoy en todo lo que es la terapia intensivista, e incluso en anestesia, yo cuando puedo lo hago, uno tiene presión arterial e incluso trabajamos con el ecógrafo. Y es tan sencillo como poner el ecógrafo en la ventana cardíaca, ver si el corazón se contrae por completo o tiene una mínima contracción, y nosotros en base a eso decimos, bueno, falta volumen, falta fuerza de contracción. Entonces ahí vamos a saber si nuestro paciente va a responder o no va a responder a la fluidoterapia. Otra cosa, antes de seguir, no sé si queda claro, Euge, es que en algunos Sí, casos, buenísimo. dale, perfecto. En algunos casos, algunos utilizaron dexametasona, corticoides en estos pacientes. No sé por qué lo pusieron, espero que sea por la razón que creo. Nosotros cuando tenemos pacientes sépticos, hay un desgaste de todo lo que son los receptores para las catecolaminas. Eso ocurre en el caso que ustedes vayan a querer utilizar una dobutamina, una noradrenalina, no les va a responder el paciente, justamente porque estos receptores están, por así decir, dice la bibliografía, están incompetentes. Entonces, la utilización de glucocorticoides nos ayuda a que estos receptores puedan trabajar. Entonces, nuestras soluciones, ya sean vasoactivas, van a poder ejercer su trabajo. Sé que pusieron dexametasona, el ideal es la hidrocortisona, por eso no sé si lo pusieron por esa razón, pero considérenlo perfecto. Si la hidrocortisona, no sé si me lo leyó, pero justamente el hidrocortisona es el fármaco que se emplea en pacientes sépticos que no responden a soluciones vasoactivas inotrópicas. Ahora, si quieren que hablemos de este caso, o ustedes tienen alguna duda de sus propios protocolos. Hacemos en qué tiempo o velocidad de transfusión se usa. Se cortó, lo que no sé si vos alcanzaste a escuchar, Pato, pero yo no escuché bien. Debe ser la pregunta que te hace ahí. ¿El tiempo y la velocidad de transfusión adecuado, cuál sería? Hace mucho que no hago transfusiones, pero creo que iban de 3 a 5 mililitros por kilo por hora y después podían subir hasta 10 como máximo. No sé si, Pato, vos te acordás, Sí. pero recuerdo que 3 y 5 está. Es básicamente según el hematocrito, Eugenia. El hematocrito muy bajo, aumentan el volumen entre 3 y 4 centímetros. Pero lo que se sabe es que si yo tengo una hemorragia continua en el momento, ¿sí? Puedo llegar hasta no más de 10. ¿Sí? Bien. Eso manejo. Otra cosa, el volumen que yo tenga, es una cuestión práctica, el volumen que yo tenga para administrar tiene que ser administrado no más allá de las 4 horas. O sea que no puedo estar con un sachet más de 4 horas. ¿Sí? Que les sirve como una cuestión práctica. Y otra cosita que le pasó a un colega, tratando de reanimar a un paciente con fluidoterapia y transfusión de sangre, dejaron abierto el sachet de sangre y se generó ¿cómo decir? Una falsa eclampsia por el citrato. Así que ustedes tengan en cuenta que eso es citrato lo que tienen adentro y ustedes lo están pasando en un volumen rápido y les va a generar alteraciones en el calcio del paciente. Así que eso, como dice Pato, no más de 4 horas y tiene un tiempo para ir manejándolo. Como tiempo medio, no más de 4 horas, 4 centímetros por hora. Eso es como regla que queda. Igual si quieren, lo tengo en el teléfono en algún lado, después si quieren se los puedo ir pasando. Ahí Carolina te hace una pregunta, Franco. A ver. Te abro el chat. Ahí te leo.
yo tengo una duda. ¿Está bien para una preanestesia diazepam y meperidina únicamente? ¿O es muy tranqui para una preanestesia? La meperidina está considerada dentro de los receptores mu agonistas, por ende es muy buen sedante y es buen analgésico. Yo consideraría que es bastante buena, ¿sí? Eso sí, hacerla endovenosa, por experiencia propia se los digo, trae problemas. Yo cuando veo meperidina voy directamente al intramuscular, no paso 2 veces por el mismo problema, pero sí es una buena opción. Considera después continuar con una terapia analgésica por un goteo, fentanilo, lidoqueta. No sé, Pato, si hay... Florencia Reyes Ah, pregunta, Franco, yo usé acepromacina vía intramuscular, teniendo en cuenta que en el teórico se dijo que no se recomendaba endovenosa. ¿En qué situación no se recomendaría esta vía? la endovenosa yo no la recomiendo en pacientes braquicefálicos o aquellos que están muy comprometidos hemodinámicamente. Si vos utilizaste una dosis de acepromacina de 10 microgramos, 20 microgramos kilo, que es mínima, van a ver que no llenen ni el conito, y la han diluido en 5 centímetros de fisiológica, no va a estar administrada en su totalidad, sino que va a ir pasando de a poco y no va a ser tan perjudicial. ¿Sí? La mayoría es como la meperidina. A ver, la meperidina puede ir endovenosa. Yo no la uso por una cuestión de que a mí me generó una reacción y hoy en día, por más de que yo la vaya a diluir y la vaya a pasar en 5 minutos, prefiero obviarlo. Por eso lo... Y recuerden, ya que habían hablado de la Cepro, si ustedes van a usar una dosis de 10, 15 microgramos y un tramadol, sepan que no van a generar una tranquilización o una sedación de grado 3 o que iban a hacer una sedación leve. Carolina pregunta, durante el procedimiento quirúrgico, ¿entonces sería recomendable continuar con analgesia por goteo? Gracias, profe. Sí, hoy en día, chicos, todos los pacientes, yo prácticamente en cualquier cirugía, hago la premedicación con un opioide y el resto de tranquilizante y van a los goteos. ¿Por qué los goteos? Los goteos no solamente van a ser analgésicos, los goteos les van a permitir tener una sedación en el paciente y reducir los anestésicos generales. El isoflorano van a estar trabajando con 2, 3%, y si ustedes lo combinan con un remifentanil, una dexmedetomidina en goteo, van a estar usando 1, 0,5. Yo con el propofol hago un goteo de remifentanilo, dexmedetomidina o cualquier otro, y trabajo en dosis de 0,05 a 0,2 miligramos kilo minuto, ¿sí? Algo muy bajo. Por eso es importante aparte la analgesia, porque en todo lo que es las etapas del dolor, nosotros vamos a tener la transducción, que es el estímulo químico, físico, a un estímulo eléctrico, la transmisión, la modulación y la percepción, ustedes la van a ir bloqueando en distintas partes. Si vos solamente premedicaste al paciente, vas a tener en alguna de estas etapas un beneficio. Pero si vos a su vez realizaste un bloqueo con anestesia local y a su vez estás haciendo una infusión continua, te puedo asegurar que vas a estar bloqueando las 4 etapas del dolor. Franco, ¿cuál es tu opinión con el firocoxib en el postoperatorio como analgésico?
Es bueno, sí, yo les recomiendo que lo combinen con un tramadol. Como les dije la otra vez, siempre utilizo un AINE y un opioide débil como el tramadol, ¿sí? Son más o menos la mayoría de las cirugías salen con eso. ¿Está bien no haber usado un ansiolítico? Tatiana no le dio nada porque estaba deprimido, el caso que resolvió, pero me quedé con la duda. Bien, mira Tati, si el paciente está deprimido y vos no querés usar una tranquilización, tenés una opción. Y la opción es todo el goteo que se calculó de remifentanilo, beta-lidocaína, comenzar a pasarla, ¿sí? Entonces vos ya vas aportando analgesia y algo de sedación. Y te va a permitir que a la hora de hacer una inducción vayas a reducir un poco las dosis. Si vos no utilizaste nada porque el paciente ya está deprimido, vos igual vas a necesitar una concentración alta en plasma de tu inductor, ya sea ketamina, diazepam o... Bueno, Tati, el tramadol solo no te va a generar sedación, no, a menos que use uno de humano, que el de humano en veterinaria genera algo de sedación, el de veterinaria no te va a generar una sedación. Vas a estar aportando algo de analgesia, pero no algo que te permita a vos reducir las dosis. Por eso te digo, usar un midazolam con una dosis baja de fentanilo ya es un cambio importante. Después la inducción ketamidazolán. Bueno, como te digo, ahí en la inducción te vas a tener que ir a 15 miligramos por kilo de ketamina, 0,5, 1 miligramo de midazolam, y no sé qué tan conveniente es a veces irte en dosis más altas de un inductor que tratar de ir reduciendo las dosis. Yo trato de siempre generar una sedación en el paciente, ya sea por goteos, si quiero evitar hacer alguna premedicación, o con opioides que sean de rápida acción como el fentanilo y que sean más seguros. Con respecto a la fluidoterapia, seguimos usando 50 mililitros en pérdidas patológicas y 50 mililitros en el mantenimiento, ¿o esto ha cambiado? Pregunta Mariana. Mira, yo esa parte, que también corresponde mucho a lo que es la internación de la clínica general, no te voy a poder dar información. Yo lo que hago es no utilizar directamente, por así decir, un cálculo, decir 50 mililitros y demás. ¿Por qué? Porque yo trato de ir todo guiado por objetivos. Hablan de una estrategia guiada por objetivos, que también va a depender mucho la fluidoterapia que vayan a utilizar. No es lo mismo a veces hacer ringerlactato que hacer solamente una fisiológica. Es el problema que tenemos mucho. Nosotros no medimos iones en los pacientes. Y les puedo asegurar que cuando midan alguna vez ion, se van a dar cuenta la hipercloremia que están generando utilizando las soluciones fisiológicas. Entonces, muchos tratan de ir a una fluidoterapia restrictiva, ni baja ni muy alta, pero sí mantener dentro de los márgenes. En la paciente esta, para el postoperatorio, muchas veces lo que se hace, incluso lo deben haber visto en la internación diaria, se pesan a los pacientes. Si vos tenés pérdida de peso en los pacientes, quiere decir que tu fluidoterapia tampoco está funcionando, que es una de las cosas que se utilizan. Sabemos que una paciente crítica, quiere decir que vamos a tener que tener un monitoreo. Entonces, si yo tengo alteración en la frecuencia cardíaca,
o disminución de la presión, o llenado capilar lento. Y bueno, era una perra chiquitita. Vamos y la pesamos y sabemos que está perdiendo kilos y seguramente estamos teniendo un déficit en la fluidoterapia. Hoy les quiero aclarar también porque van a decir, bueno, pero en médica me enseñaron algo, en clínica otra cosa. Hoy en día la fluidoterapia, chicos, yo les voy a pasar los artículos, cambió un montón, cambia las soluciones que vamos a utilizar. Hoy en día la fisiológica, uno la llama fisiológica, pero no es fisiológica. Lo más parecido al plasma nuestro es Ringer, lactato y hay otras soluciones también. Pero bueno, es para que se pongan a leer más a ustedes que yo que les explique lo que podemos hacer con fluidoterapia. ¿Y en este caso estaría contraindicado los AINES? Pregunta Eugenia. Buena pregunta, Eugenia. En algunos casos, algunos pusieron el AINE antes de la cirugía. Yo trataría de no usar el AINE antes de la cirugía porque sabemos que tenemos al paciente comprometido renalmente por esta piómetra que tenemos. Por ende, yo trataría de usarlo en el postquirúrgico. Una vez que normalizamos la volemia del paciente, van a ver que toda esa azotemia va a ir desapareciendo. Entonces yo trataría de usarla después. Roxana pregunta, en el paciente felino, ¿qué se debería dar para la hipercalemia? Después ahí todos opinan. Electrolítica balanceada, y Roxana dice que en el libro le decía gluconato de calcio. No, perdón, profe, yo mando las cosas y se mandan después. Electrolítica balanceada cuando hablamos del suero Claro, fisiológico. por eso yo pensé que estabas opinando, Lucas. Pensé que estabas contestándole a ella. Dale. Pero abro el micrófono porque tiene un delay bárbaro el chat. No sé. Dale. Entonces, Roxana, básicamente saber esto. ¿Qué darle para la hipercalemia? Bueno, antes del gatito, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta perrita? Así yo aclaro una sola cosa y podemos pasar al gatito. Sí, la de Joaquín. Me parece que ahí la analgesia postquirúrgica prefería el firocoxibid o el meloxicam. Él sigue insistiendo con esto, disculpe que insista. Ambos usados juntos con tramadol, eso le quiere quedar claro a Joaquín. Me reí, Joaquín. Para eso la clase consulta, Joaquín. Mira, Joaquín, cualquiera, yo la verdad que tengo preferencia por el meloxicam, por una cuestión de que es el que siempre tengo a mano, combinado con el tramadol, pero no le quita que puedas utilizar un carprofeno, no sé el firocoxib lo que tiene, pero lo podés utilizar tranquilamente. Sí, vas a tener que evaluar a tu paciente. Después de la cirugía, algo que nadie hace es evaluar el dolor postquirúrgico. En algunos lugares, en muchas clínicas, no muchas clínicas, algunas clínicas, tienen una escala de dolor y en base a eso dicen, bueno, a ver, usé tramadol, firocoxib, tramadol, meloxicam, ¿cuál es la escala de dolor de mi paciente? ¿Tengo que aportar analgesia o no tengo que aportar analgesia? También se los voy a mandar. La tengo, yo no la uso, hipócrita, pero bueno, se los voy a mandar para que ustedes la tengan. Hay una escala que se llama escala de Glasgow, Franco, sí. Pero uno tiene que conocer al paciente antes, si no, no sirve. Es muy experimental. Escalas tienen un montón, chicos. Está la escala de Glasgow, está la de Melbrow, está la de puntuación. Hoy en gatos se está trabajando con una que es un software que depende si los bigotes están arriba, abajo, las orejas. El dolor es un tema aparte, chicos, también. Muy lindo. Bien, para terminar con el caso del perro. ¿Hay otras preguntas? ¿Alguna que se me haya escapado? Acá Noelia. En relación al asa en la perrita, yo tenía dudas porque encontré distintas definiciones de cada grado de asa. Entonces no sabía si era 4 o era 5. Bueno, incluso también algunos pusieron 3 y lo pusieron como emergencia. A ver, lo bueno que no me pusieron 2, ¿sí? Que ahí sí podríamos ya debatir, pero entre
4, 5. También nosotros teníamos que ver a nuestro paciente, nosotros no lo teníamos físicamente para saber si estaba atentando dentro de las 24 horas la vida de nuestro paciente. Todo aquello que me pusieron entre 3, 4 y 5, a ver, está bien. Esta paciente yo la considero un grado 4. Al paciente del gato lo considero un ASA 5, ¿sí? Porque si bien, a ver, el ASA es el estado de salud. En el gato, el estado de salud, por las arritmias que tiene, que lo puede llevar a un paro cardíaco, es mucho más preocupante que nuestra paciente, que nosotros tenemos un lapso de 6 horas, 8 horas, 12 horas para estabilizar. No sé si queda más o menos claro. Con el ASA también a veces es un problema, hay algunos que lo consideran de otra forma. Yo a veces, cuando voy a la veterinaria me dicen, te puse ASA 3. Bueno, yo iba a decir ASA 4. Pero bueno, si te lo pusieron. Bien, ahí no decía que pensaba que la perra estaba más complicada que el gato. Algo que van a aprender de los gatos, sobre todo aquellos gatos tapados, y lo digo por experiencia propia, es que la manipulación genera un estrés que si los grados de potasio son muy elevados, hacen una arritmia y les puedo asegurar que se murió el gato. Incluso muchas veces premedican a los gatos esto, empiezan con la sonda y dicen, ah, bueno, está tranquilo. Lo miran y el gato murió. El gato tiene que tener mucho cuidado con las obstrucciones y con el estado en el que venga el gato. Ya después hablamos un poquito del gato. No quiere decir que la perra no haya estado mal, está mal, ¿sí? Tenemos una perra que está prácticamente por entrar en un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no es de menos, por eso le digo que para mí es un 4. Yo quería preguntar, profe, acerca de cuando vos haces la infusión continua con Remy y después tenés el rescate analgésico, por ejemplo, con morfina o con algún otro opioide fuerte. Esa dosis de los opioides fuertes, ¿cuál es? O sea, ¿es la dosis, por ejemplo, en el caso de la morfina 0206 o es infusión continua también de opioides? No, es que lo podés hacer la dosis esa, o si me decís, mira, fue una fractura, un politraumatizado, va a quedar internado 2 o 3 días, te vas a una infusión continua. Gastas menos fármaco, es más fácil controlarlo. En cambio, de la otra Buenísimo. forma, tenés que ir, bueno, cada 6 horas vas, ves el dolor del paciente, le desole, le haces inyecciones. Matías dice, ¿cuál es el perfil de un paciente que está compensado para que sea considerado un ASA 3? No estaría entendiendo la pregunta. Que esté compensado. A ver, nosotros a este paciente lo vamos a compensar, pero el estado de salud ya viene descompensado. En el caso de los ASA 3, muchas veces hablan de pacientes que ya tienen una enfermedad preexistente, que se descompensan, pero no atenta contra la vida en un momento corto, en un periodo corto. Ponele un paciente cardiópata, ponele un caniche que tiene un soplo, y que uno ya lo tiene que medicar porque hay algunas alteraciones, es un paciente ASA 3. Si ese paciente se empieza a descompensar, incluso con la medicación ya pasa a ser un ASA 4. Porque recuerden que el ASA es simplemente el estado de salud que va a tener el paciente a la hora de la cirugía. Después el riesgo es otra cosa. Nosotros podemos decir que esta perra es un ASA 4 y el riesgo es alto, ¿sí? O podemos tener un ASA 3 y el riesgo aún sigue siendo alto. ¿Qué otras preguntas quedaban? Del caso del gato.
Melissa dice que no entendió lo del riesgo. Mira, lo del riesgo es algo que no está estipulado, es algo que lo vamos a dar nosotros. El riesgo y la probabilidad que va a tener nuestro paciente de sufrir la muerte o alguna alteración durante la cirugía. Los pacientes por el estado de salud van a ser ASA, nosotros podemos tener un paciente ASA 3, un paciente cardiópata, que viene para una extracción de un tumor de piel. El riesgo quirúrgico es bajo. Tenemos el mismo paciente que viene para una cirugía de tórax. El riesgo es alto, ¿sí? El riesgo lo vamos a poner nosotros según el ASA, lo vamos a considerar, pero también consideramos la cirugía, consideramos el tiempo quirúrgico. No sé, Meli, si se entiende un poco ahí. No sé si hay otra. Cuando usas ketamina en la inducción, después para despertarlo, porque yo había leído que como tienen como un despertar bastante tumultuoso, por así decirlo, ¿le podés dar algún dosis? Sí, obviamente por ese día que los suelos más fuertes, se levantan con delirio, entonces uno puede generar una leve sedación en el postoperatorio. ¿Y una neuroleptonalgesia sería mucho ya? No, no sería mucho. Acordate que también la neuroleptonalgesia te va a estar dando la analgesia para el postoperatorio. Incluso, Claro. si vos dejaste a un paciente con un goteo analgésico, capaz que no te hace falta sedar al paciente por la ketamina. Capaz que el goteo ya te ayuda. Claro, está bien. No sé si las preguntas que tenían, las dudas sobre el caso 2 del felino, ¿están todas claras? Bueno, ¿quieren que empiece Hay a una hablar? pregunta ahí que dice, para que se entienda mejor, ¿cuándo considero un paciente descompensado? Pregunta Matías, no la había leído. Mati, mira, descompensado tiene que haber una enfermedad preexistente, una nefropatía, una cardiopatía, y que se descompense. El paciente que llega a tu clínica, en la clínica donde esté, con poliuria, polidipsia, vómitos, es un paciente nefrópata descompensado, ¿sí? El paciente, ejemplo, vos agarraste un chequeo general, ves que las enzimas están altas, que tenés urea creatina alta, fósforo está alto, pero el paciente no presenta ni polidipsia ni poliuria por el momento, no hay vómitos, no hay signos gastrointestinales, es un paciente que ya tiene su función renal alterada, pero está compensado. La parte cardíaca, tenés pacientes con soplo, que uno mide la presión, le hace un electro, da normal, pero hay un soplo. Quiere decir que hay una alteración en las válvulas. Pero todos los mecanismos que tiene de defensa los mantiene estables. Ese paciente que te llegó a casa, a la clínica, con tos, con dificultad respiratoria, que vos ya sabías que era cardiópata, ahí es un paciente descompensado porque está generando un edema de pulmón. No sé si más o menos se entendió mal.
Hay una pregunta de Roxana, dice que si la sedación leve a moderada hubiera sido suficiente para una obstrucción o es necesario una anestesia total. Muy bien. Bueno, pasamos al del gato. Cualquier cosita después me dicen el tema de si quedó alguna duda con la perra. El gato, vamos a empezar diciendo que a mí los gatos no me gustan, son complicados. Ayer anestesié uno y son complicados por donde lo ven. A la hora de hacer las anestesias, a la hora de hacer las premedicaciones, ustedes van a hacer una premedicación en un gato y va a responder de una forma. Hacen la misma premedicación para el mismo tamaño de gato, obviamente en otro gato, y va a ser completamente diferente. En este paciente, muchos pusieron la duda. Una fluidoterapia excesiva, si tenemos una obstrucción, no está indicada, pero nosotros tenemos que bajar la hipercalemia que tiene. Y es verdad. Lo primero que tienen que hacer en esos gatos es hacer una sedación moderada a bastante importante, les diría yo, porque los gatos vienen con mucho dolor y rajuñan, muerden, patean. Entonces ustedes tienen que tratar de sedarlo bien, pero de la forma más estable posible. El butorfanol es uno de los fármacos que nosotros elegimos en sedaciones de gatos. Entonces, un butorfanol con una cipromacina y un midazolam anda excelente y lo van a poder sedar al paciente. Después, sí va a ser necesario, no va a ser suficiente la analgesia. Entonces, ustedes van a necesitar o generar una inducción o por lo menos generar una anestesia regional para que ese paciente sea más fácil de manipular. ¿A qué voy con esto? Ustedes primero tienen que sedar al paciente para poder maniobrarlo. Ustedes no intenten, a menos que el gato sea muy bueno, pero raras veces, ustedes van a poder, en un gato dolorido, agarrarlo, pasarle una maquinita que hace ruido para hacerle tricotomía, canalizarlo, sin que el gato no se estrese. Entonces, pinchar un gato para sedarlo está dentro de los parámetros del cat friendly. Gato, dolor, agresivo, un solo pinchazo nos permite sedarlo, le ponemos oxígeno porque es un paciente que está cursando con niveles altos de urea, con arritmias cardíacas, ponemos oxígeno, canalizamos, hacemos una fluidoterapia restrictiva, que quiere decir que vamos a pasar poco volumen y acá vamos a lo importante. Si yo tengo para medir para hacer un electro, sedé al gato, porque yo ya sé que está tapado, porque la clínica es evidente, sedé al gato, pongo para ver el electro. Vamos a ver esas arritmias que vieron ustedes ahí. A veces se van a ver de esa forma. En este caso, quiere decir que los niveles de potasio estaban muy elevados cuando tienen ese tipo de arritmia. Si no, a veces van a ver solamente la onda T más elevada. Pero en este caso estaba excesivamente alto. ¿Cuál es la estrategia para bajar eso? Primero, comenzar con una fluidoterapia a base de, yo por lo menos lo que hago, Ringer lactato con dextrosa. Vamos a aportar glucosa. Eso nos permite que el cuerpo, cuando ingresa glucosa a la célula, también traiga el potasio. Por eso también una de las terapias que creo que algunos de los chicos me pusieron es la insulina. La insulina hace eso, llevar la glucosa a la célula llevando el potasio. Otra es el gluconato de calcio. Realizar gluconato de calcio, fluidoterapia y ver ese electro cómo va mejorando. Y obviamente realizar la maniobra que vayan a querer hacer. Pueden colocar un catéter, pueden hacer una cistocentesis, dependiendo obviamente si amerita o no el paciente. Yo, cuando me dejan, porque a veces también tiene que ver mucho el cirujano, yo les hago una epidural, ¿sí?
En gatos, hoy en día se trata de hacer sacrocoxigia, van a generar menos lesiones. Hago una epidural y puedo solamente trabajar con el gato despierto. Se los hago por paso para que no se confunda. Premedico el paciente. Me encanta el butorfanol con acepro y midazolam. ¿Por qué esas dos? La acepro te da una leve relajación en los músculos lisos. Midazolam, sabemos que tiene ese potencial de relajación. Hago una inducción con propofol en dosis baja, hago la epidural y no lo toco más al paciente. ¿Sí? Entonces, dejo de pasarle un anestésico general y con la epidural debería ser suficiente tiempo para que el cirujano o el que esté tratando el gato realice la maniobra. Me habían preguntado el tema de la silacina. La silacina es un excelente sedante si se combina con el butorfanol. ¿Cuál es el problema de los alfa-2 agonistas? Les va a generar el aumento de la diuresis. Si ustedes no pueden desobstruir ese paciente rápido, esa silacina, esa dexmedetomidina va a generar que se acumule más orina. Otra técnica que hay hoy en día, que también es fácil, que a veces se hace a ciega, es el bloqueo de los nervios pudendos, que están a las 2 y a las menos 10 en relación al ano. Ustedes con una, obviamente si se puede hacer con un neurolocalizador mucho mejor, mucho más fácil, pero se puede hacer a ciega y ustedes pueden bloquear el pudendo para poder trabajar con ese paciente. Ahí preguntan cuál epidural. La epidural es la sacrocoxigia. Yo la tengo de elección en el gato. Hoy en día se tiende a usar la sacrocoxigia en gato. Y recuerden que los gatos no tienen que pasar 1,5 mililitros de lidocaína, dependiendo hasta dónde quieran abarcar. Si es solamente la parte caudal, que vamos a hablar perineal, 1 mililitro tranquilamente pueden utilizar. El tema de la cistocentesis, mira, hay algunos que la contraindican por el tema de la presión que se genera en la vejiga, lo cual te va a llevar a que pueda haber un desgarro, ¿sí? Porque es como pinchar un globo lleno de aire. Otros que la recomiendan, incluso tengo colegas que yo mismo practiqué con ellos una talla vesical, donde colocaron una aguja prácticamente más gruesa que una cono rosa para poner una sonda en la vejiga y vaciarla, ¿sí? Por eso, me digo, es medio controversial decir está contraindicado o no está contraindicado. A mí, sinceramente, pinchar me da miedo de que se genere una ruptura. Voy directamente a tratar de sondearlo. Si lo puedo sondear y puedo sacar parte de la orina, mejor. ¿A qué vamos con esto? A que hoy en día también se dice que está contraindicado dejar un gato sondeado. Por eso dicen que la talla vesical hoy en día es la técnica de elección para el gato obstruido. Pero es una posibilidad. No sé si hay más dudas. Agostina dice que ella usó premedicación, silaqueta, tramadol y como inducción y mantenimiento solo propofol. Y tiene una duda, ¿está bien? Es duda importante. Está bien. Está bien. Se puede utilizar. Habría que ver el tema de las dosis, porque a veces son procedimientos cortos. Si usas dosis de ketamina muy altas, vas a tener un paciente anestesiado por mucho tiempo. Lo ideal es que ese paciente se recupere, empiece a tomar líquido por sí mismo, más allá de que lo vamos a canalizar.
Si usás una dosis baja, puede ser tranquilamente bien el protocolo que hayas usado. La maniobra que les había dicho era la talla vesical, que es colocar un catéter, que es agarrar la vejiga y desde el abdomen vamos a tratar de introducir, ya sea por una aguja, sí, una talla vesical, una sonda dentro de la vejiga, evitando generar lesión con la sonda en la uretra, darle tiempo a que esa uretra se desinflame. Pato, ¿me das 5 minutitos para preguntar una cosa mientras los chicos van preguntando las dudas? Sí, la vamos haciendo en el chat. Hay una sola acá que dice, yo en la premedicación y postquirúrgico usé nalbufina, pero no sé si podía administrarla en un gato. Lo maté. No, Ya si esa se era puede. la última, porque si no va a terminar cada cosa personalizada, cada protocolo. Así Bueno, más tranquilo. sí, pueden utilizar la nalbufina, como les dije, es un muy buen sedante, por ende, no hay ningún problema siempre y cuando la combines con otros fármacos para poder generar una sedación más confortable. Anda a ver tu gato, vos o tu perro, y yo acá ya le doy los avisos parroquiales, cualquier cosa te mando. Dale, hay 5 minutitos. Dale. Listo, entonces. Después entonces lo vemos. Bueno, como avisos, si no les quedaban más dudas para estar, sería una duda al principio si aprobaban las actividades con, no sé cómo habías preguntado, que con cuánto las actividades prácticas, esas que ustedes están haciendo, con qué nota estaba aprobado. Está aprobado con 5 para que ustedes se queden tranquilos. Lo que sí que la nota final tiene que ser un 7 cuando hagan el trabajo y la sumatoria de todo esto. O sea, traten de subir promedio. ¿Sí? Los que tienen 5 o 6 están aprobados en el práctico de anestesia que hicieron ahora. La semana que viene, el lunes, no hay actividades prácticas para hacer, sino hay una actividad que vamos a subir el lunes para retomar todo lo de la laparotomía, ¿sí? Que hemos visto que hay mucha confusión después de hacer las evaluaciones en técnica quirúrgica. Punto 1. Punto 2, hay un video, el que quiere verlo ve, el que se quiere cuestionar se cuestiona. Es una semana corta porque jueves y viernes Semana Santa, así que lo que quedaría como actividades que tendrían que hacer ustedes es lo que ya empezamos a manejar dentro de los grupos del FAIF, ¿sí? Bajan el archivo y empiezan a hacer las manualidades para poder completar. ¿Cómo andás? ¿Qué decís vos? ¿Todo bien? Todo bien acá. Nos vemos. Chau, chau. Face, entonces la actividad que tendríamos y después largaríamos la otra semana, el día lunes después de Pascua, con las actividades teóricas y prácticas como veníamos haciendo. ¿Les queda alguna duda dentro de eso? Josefina, cuando hagamos el video del taller sobre sutura, ¿hay que hablar algo sobre la sutura o solo subimos el video realizándola? Mira, la libertad es libre, Josefina. Si vos crees que te ayuda a ir y subirle audio, le subís audio. Si querés editarlo, lo editas. Es como vos te sientas mejor. Se pueden editar también los videos. Sí. Profesor, tengo una duda en cuanto a los videos. Sí. Soy Micaela. Quería preguntar si se nos tiene que ver la cara o podemos hacer como más foco donde estamos haciendo la sutura. Y la idea es que se te vea la cara al principio y después hagas el foco para saber de quién es. Bueno. Bárbaro. Todos los videos son individuales, Laila. Todas las actividades acá que se presentan son individuales. Que vos te juntes con 5, 6, con todo lo que vos quieras, a estudiar, a discutir cómo lo vas a resolver y demás, lo haces. El video siempre es bueno que alguien nos esté grabando, ¿sí? Entonces,
y se divierten mucho más haciendo la práctica que si son varios en el grupo. ¿Está? Llegué. ¿Se puede hacer con paciente? Eso corre a cuenta del que lo hace, Enzo. Sí se puede, pero si vas a hacer una manualidad, yo diría que no la hagas sobre paciente, que la hagas muchas veces sobre un fantoma, que puede ser un pedazo de tela, el mondongo, lo que ustedes elijan, la pata de pollo. Hasta cuando lean el Face, entran al grupo, pero es hasta el lunes siguiente al domingo de Pascua. No me acuerdo bien la fecha. Sí, Se practica según el precio de la carne del momento. ¿Cómo? Se practica según el precio de la carne del momento. Sí, no, lo pueden hacer sobre una goma de espuma, sobre un almohadón, ustedes eligen dónde hacerlo. Cuando tengan el de vísceras huecas, sí, comprar un pedazo de chichulín, que no se lo vamos a negar a nadie, ¿está? Porque es importante la invaginación en la víscera hueca, cuando ustedes lo hacen. Pero en esta línea, que es de piel y músculo cutánea, eligen un lugar donde ustedes quieran hacer. Zapatillas también, Enzo, pueden usar zapatillas. Ya les voy a subir porque son muy creativos al momento de practicar en suturas. Una naranja, una banana. Ya les voy a subir una slide en el grupo. ¿Estamos? Te van a poner filtros bien, Josefina, todos los filtros que quedan. Sí, Mercedes, también hay una banana en los grades de anatomía. Sí, totalmente. La Tatiana pregunta que si saben el Instagram de Franco, algo de Río Cuarto. No sé qué estás preguntando, Tatiana. Ahí se lo pasaron. Ah, ahí está abajo. ¿Listo? Para que vean. Bueno, ¿le queda alguna...? Ah, esto para vos, Franco. Las anestesias todavía lo están corrigiendo porque yo no tengo la nota. Mientras piensan, las dudas que le aparezcan adentro del Facebook con los videos, las hacen ahí, en ese espacio. ¿Ah? Porque si no, tenemos 2020 más 2021 y se nos mezcla todo. Profe, ¿después puede mostrar el video del teórico? Franco, el video del teórico que prometiste. ¿Qué era? ¿Monitoreo? El de monitoreo. No me acuerdo si había puesto un video ahí. Si lo puse, me van a tener que disculpar, se los voy a mostrar, porque no estoy en mi computadora, estoy en el... Bueno, tranquilo, Franco. Si es el de monitoreo, yo se lo subo, Enzo. Es un video muy cortito que se puede subir al aula. No, lo subo, Enzo, no hay problema. Profe, le hago una consulta. ¿Por qué no se puede hacer goteo de lidocaína en gatos? Porque la dosis que vos vas a utilizar de lidocaína está muy próxima a la dosis tóxica. Recuerden que los gatos son muy propensos a intoxicarse con lidocaína. Entonces, algunos hablan de utilizar menos dosis de lidocaína para los goteos, pero no te genera ningún efecto. Entonces, la dosis que vos tenés que utilizar para que genere algo de analgesia o complemente la analgesia está próxima a la intoxicación. Bien, gracias. De nada. Profe, le hago una consulta. A este gato habría que tenerlo un poco, o sea, habría que monitorearlo 24 horas por lo menos, o ya concluida digamos, el acto quirúrgico, podría llevárselo a los propietarios o... Mira, yo ahí parto un poquito también la parte de la clínica. Normalmente un gato obstruido queda 24 horas hasta que puedas limpiar, se pueda limpiar la vejiga, lo hayas compensado con el tema de los fluidos, por lo menos 24 horas quedan, porque si vos
hiciste todo y lo mandás a casa, o van a volver que se tapó de vuelta, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Con el tema del butorfanol, que o sea, es genial como sea, como anestésico, pero no tanto como analgésico. Sí, Tampoco puede dar entonces, digamos, opioides del estilo de morfina ni toda esa rama. claro. ¿Con qué haces la de analgesia ahí? Mira, a ver, no es tanta la analgesia que vos vas a necesitar, a ver, no es un paciente al que vos vas a estar eh, arreglando una fractura o traccionando un ligamento. Muchas veces también podemos utilizar la anestesia local, la silocaína en la misma sonda. Eh, Tenés un margen para poder manejar el dolor de ese paciente. Y otra cosa, eh, muchos me pusieron que usaban tramadol y después butorfanol a la hora de la cirugía. Recuerden que eso no se debe hacer justamente por los receptores que tienen, ¿sí? Para que lo recuerden, muchos lo pusieron. No sé si se entendió, Euge. Sí, sí, de 10, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, se están reconectando varios. Quedamos entonces que nos encontraríamos después de las Pascuas, el viernes siguiente, con otro tema